Hola mis amigos, cordial saludo. Creo que es procedente hacer una reflexión sobre un tema que en el marco de lo público y en el marco de lo gubernamental últimamente ha estado de moda. El tema de las políticas públicas. Y entonces uno escucha políticas públicas por aquí, políticas públicas por allá, algunos lo ven como una panacea, otros creen que es la solución a problemas, en fin. Por eso creo procedente invitar a una reflexión sobre este tema, porque las políticas públicas como concepto pues aparecieron por allá en los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, hasta los años 70, o sea 20 años después, es cuando cogen fuerza. Y cogen fuerza en un momento en donde existían dudas sobre la gobernabilidad de los gobiernos. Pues obviamente en Estados Unidos, que es de donde nacen todas estas cosas y que luego se trasladan a los países del sur global. Ya por esa época los neoliberales habían cogido fuerza, habían entrado en el terreno de la política y andaban en su proceso de conquista del poder de Estado que lograron en los años 80. Entonces introducen el tema de las políticas públicas, el cual se puede considerar como una fase de transición, una fase intermedia entre lo que era el estado del bienestar de los años 50 y el estado neoliberal de los años 90. Una fase de transición orientada hacia disminuir o evitar que el gasto público y el gasto social se siguiera haciendo como se hacía en el estado del bienestar, de una manera abierta, como una piñata, que era despilfarrador, por supuesto, botarata. Entonces se necesitaba concentrar más, precisar más, canalizarlo, y entonces utilizan las políticas públicas. ¿Con qué fin? Con el fin de que el gasto y la intervención del gobierno se orientara y se dirigiera hacia la solución de problemas específicos. Entonces, por esa época y hasta terminado el siglo pasado, no podía haber políticas públicas si no había un problema público, es decir, solamente se podían hacer políticas públicas para resolver problemas públicos. Bueno, después ya llega el estado neoliberal de los años 90, en donde se llega al otro extremo, que es el de la focalización, cuando aparece el Sisbén y todo esto que vemos ahora de la focalización con los subsidios a la demanda. Pero bueno, el tema es que ahora, en el tercer decenio del siglo XXI, se está hablando mucho sobre eso. Por supuesto, ya no podemos decir que hoy las políticas públicas son iguales a los años 70, porque en ese tiempo cualquier acción del Estado era pública. Es decir, eran políticas públicas porque las tenía el Estado y porque las ejecutaba el gobierno. Pero hoy no, porque hoy estamos en el Estado neoliberal, o el Estado hueco, como dice la Universidad de Arkansas en Estados Unidos, en donde lo público ya no está en el Estado, lo público está en el mercado, y entonces las intervenciones del gobierno son, digamos, marginales en relación con lo público. Lo público está privatizado esencialmente privatizado. Pero, si bien es cierto, el enfoque es distinto hoy del enfoque cuando nacieron las políticas públicas, de todas maneras hay algo que sí es común y es igual, y es que solamente hay política pública para resolver un problema público. Es decir, si no está definido, precisado y caracterizado un problema público, no se puede hablar de políticas públicas, porque sigue siendo ahí. Ahora, la diferencia está
en que en ese tiempo las políticas públicas eran un instrumento del gobierno. Hoy no, hoy es público, hoy no es del gobierno, hoy es público. Entonces, en la concepción, en el análisis del problema, en el diagnóstico del problema, que significa identificar las causas del problema, y en el diseño de la política pública que va orientada a solucionar las causas del problema, participa el gobierno y también participan los actores sociales. ¿Por qué? Porque se refiere a un problema público, no es un problema del gobierno, es un problema público, y en los asuntos públicos intervienen todos los actores sociales. De manera que, digamos, como conclusión de esta reflexión, es que no se puede atropellar el concepto de políticas públicas, así hoy esté utilizándose de manera diferente a como nació, porque de todas maneras es necesario caracterizar y precisar un problema público. No siempre los problemas sociales son problemas públicos. Hay problemas sociales, pero son problemas privados. Y cuando es un problema privado, puede ser muy social, pero no puede hacerse una política pública para manejar un problema privado. Tiene que ser público el problema. Entonces, no se puede seguir hablando de manera así, alegre, sobre las políticas públicas, porque tienen de todas maneras unos requisitos, una metodología, un procedimiento, sobre todo en la caracterización del problema, en la definición del problema, en la identificación de las causas del problema. Porque para poder formular una política pública tienen que tenerse muy claras cuáles son las causas del problema, para que la política se oriente como objetivo de la política pública es destruir, eliminar, quitar, disminuir las causas del problema. Mientras eso no ocurra, entonces no se puede ser tan alegre en el tema. Buenas tardes.